Perdedor. Calificadoras de Wall Street le dan con todo a Zelensky. La deuda parece ser eterna, para desgracia del país y el pueblo. El dictador de Kiev no sabe en qué hueco ha metido al país. Él pide y el occidente complace. Pero la promesa de los acreedores de todo tipo es cobrar. Los grandes consorcios internacionales van a recoger lo que es de ellos, ya que las donaciones de armas son gratuitas, pero la ayuda financiera es en forma de préstamos que se han acumulado. ¿Podrá pagar algún día? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Calificadoras de Wall Street le dan con todo a Zelensky. Y es que se ha metido en una deuda que parece ser eterna para desgracia del país y el pueblo. Dado que la supuesta generosa ayuda proporcionada por Estados Unidos y demás potencias occidentales a Zelensky se realiza en muchos casos en forma de donaciones de armas u otras ayudas financieras. Como todo lo indica, el actual conflicto es un gran negocio para los europeos, donde proporcionan armas en forma de donaciones y todo el resto de ayuda financiera en préstamos que Ucrania tendrá que reembolsar y con los cuales se está endeudando cada vez más. Mientras que el dictador de Kiev sigue pidiendo préstamos y ayudas que tendrán que pagar el pueblo ucraniano con su trabajo después de que termine el conflicto. En estos momentos, la deuda externa bruta de Kiev se disparó hasta los $167.800 millones en marzo de 2024, y grandes fondos de inversión y bancos, como por ejemplo BlackRock y PIMCO, son titulares de valores de la deuda ucraniana. Como todo el mundo, se ha aprovechado del árbol caído. También hay fondos buitre que acechan y han comprado títulos de la deuda ucraniana a precios muy bajos, con un descuento del 70 al 80%. En lo que se refiere a instituciones multilaterales, están el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, acreedores de Ucrania, y no hacen donaciones. La situación es tan compleja que un comunicado de SIP Global califica la deuda de Zelensky diciendo lo siguiente: Ucrania ha recibido el consentimiento de la mayoría requerida de sus tenedores de eurobonos para canjear bonos por nuevos títulos públicos. Consideramos esta reestructuración de la deuda como en dificultades, según nuestras definiciones de calificación. Según la misma agencia, ratificó la calificación crediticia en divisas de Ucrania en impago selectivo, después de que el país anunciara planes para reestructurar más de $20.000 millones de deuda. Actualmente, la deuda garantizada por Ucrania constituye más del 88% de su Producto Interno Bruto, es decir, literalmente está en bancarrota. En este sentido, de ese total de la deuda de Ucrania, bajo el mandato de Volodymyr Zelensky, se ha catapultado en unos $74.000 millones aproximadamente la deuda total acumulada por los 5 primeros presidentes ucranianos, según las estimaciones, con un aumento de $3.200 millones solo en los últimos 3 meses. El país está sumido en la ruina económica y todo parece indicar que su espurio gobernante seguirá hundiendo la economía ucraniana. Pues hay que precisar que las autoridades de Kiev no piden la cancelación de la deuda ucraniana y están por continuar con el endeudamiento. Especialistas indican que Kiev, cuando en 1991 se desprendió de la Unión Soviética, su deuda pública era de $0 y hoy tiene obligaciones abrumadoras como resultado de las políticas neoliberales de endeudamiento de los sucesivos gobiernos, incluido el dinero prestado por el FMI a cambio de reformas económicas y la guerra subsidiaria contra Rusia por OTAN. Tras obtener la independencia, Ucrania tenía potencial para convertirse en una economía europea de primer orden.
gracias a sus industrias, su agricultura, su vibrante población y sus diversos lazos comerciales, heredados de la Unión Soviética. Sin embargo, ahora está atrapada en una trampa de deuda. Bajo el mandato del primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, el país recibió préstamos por valor de unos 400 millones de dólares, es decir, el 1,1% del PIB. En aquel tiempo, la economía ucraniana se consideraba más fuerte que las de Polonia y Bielorrusia. Hoy la situación ha cambiado por completo. Polonia es ya la sexta economía de la Unión Europea y tiene potencial para seguir creciendo, especialmente en el contexto de estancamiento de los países de Europa Occidental. Con aproximadamente la misma población que Ucrania, el PIB nominal de Polonia es más de 4 veces mayor que el de Kiev. Desde el inicio del conflicto armado, el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó la operación especial militar para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, la Unión Europea le ha entregado más de 77.000 millones de dólares, 38.300 millones en ayuda económica, 17.000 millones para refugiados, 21.130 en apoyo militar y 670 millones para protección civil. O sea, Ucrania cayó en la trampa deuda sobre deuda, como si fuera un barril sin fondo, y le tocará al pueblo ucraniano padecer por largos años la degradación de la economía y de programas sociales. Todo por la desatinada política de sus dirigentes de seguir las directrices de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, enfiladas contra la Federación de Rusia. Para abonar los viejos préstamos, debe tomar otros nuevos con términos aún más depredadores. Esto lleva a que la deuda no deje de crecer. La responsabilidad del Estado es casi nula y el país se acabará terminando de entregar gratis a los acreedores occidentales. El gobierno neoliberal de Zelensky ha entregado al capital internacional el país. La deuda se convierte en una carga más para la población ucraniana que ya sufre los embates del conflicto. Los acreedores en este mundo actual no respetan situaciones particulares. Su afán es recoger el beneficio del dinero en esta madeja en que sigue enredado cada día más el gobernante de Kiev. Zelensky y su gobierno creen que la deuda será un elemento clave para su reconstrucción. En el futuro, cuando los disparos se apaguen y los soldados vuelvan a sus casas, tanto los fondos del FMI como los que otorgue el mercado serán clave para determinar cuán rápido será el camino de la recuperación de un país devastado por la guerra. Actualmente Ucrania necesita todas las vías de financiación posibles, pues el Ejecutivo afronta un déficit de 43.000 millones de dólares. Actualmente, con toda la ayuda internacional, pueden asumir los costes del conflicto. Sin embargo, la voluntad de sus aliados puede ser esquiva, particularmente con un Donald Trump cada vez más cerca de la Casa Blanca. El candidato republicano ha expresado repetidamente que confía en que este conflicto se acabe rápidamente, y una de las vías es amenazar con cortar la ayuda financiera a Kiev. Al respecto, el expresidente Donald Trump ha dicho lo siguiente: hemos pagado millones de dólares, y cuando uno llega a casa dicen que necesitan más. Esto nunca se acaba. La realidad es que los beneficiarios de la mayoría de esos empréstitos son organizaciones occidentales que compran tanto las armas como la ayuda para Ucrania. Luego, las anotan como deuda ucraniana, lo que se convierte en un lucrativo negocio, porque esa nación las estará pagando durante generaciones. Los funcionarios gubernamentales y los medios hegemónicos de comunicación occidentales propugnan la teoría de que la ayuda es abundante y gratuita, pero la realidad es que, al final, tendrán que devolver el dinero. El sistema establecido es que para abonar los antiguos préstamos, el país deberá obtener nuevos, con altos intereses, y la deuda será interminable. O sea,
Ucrania se convertirá al final del conflicto en un país satélite de Occidente, que recibirá las instrucciones directas de Washington y Bruselas. Este es el estatus que busca el Occidente global con Ucrania para no verse comprometido. Que el país sea un servil peón a sus intereses, pero que no cree fricciones directas OTAN-Rusia. Una de las zanahorias que le han puesto a Kiev y por las que el presidente Volodymyr Zelensky ha apostado es que tanto la deuda como la futura reconstrucción del país después del conflicto sería abonada con los cerca de $300.000 millones de activos rusos que mantiene Occidente congelados en Europa y Estados Unidos. ¿Será posible? Lo cierto es que estamos hablando de un país hipotecado por Zelensky y ya ni las calificadoras de Wall Street le hacen el juego. Lejos de eso, dejan en evidencia lo que está sucediendo, al tiempo que se benefician. Definitivamente, van por su cabeza. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.